Joder, electromaníacos, ¿alguna vez te has preguntado cómo modelizar un transistor BJT? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a modelizar un transistor BJT usando las ecuaciones de estos transistores para determinar las corrientes y las resistencias que necesitamos para controlar una corriente, una carga conectada entre el colector y alimentación. Así que nuestra carga va a ser un relé y vamos a empezar a ver cómo calcularla. Vamos a usar tres ecuaciones. La primera es la de los nudos. Todas las corrientes que entran en un nudo tienen que ser igual a las corrientes que salen. Así que la corriente del colector más la corriente de la base, que son las que entran, tienen que ser igual a la corriente del emisor, que es la que sale. Además vamos a usar dos ecuaciones adicionales que son características de los transistores BJT, y es que tenemos dos constantes, la constante beta, llamada ganancia, y la constante alfa. La constante beta es la corriente del colector entre la corriente de la base, y la ganancia, y la constante alfa es la corriente del colector entre la corriente del emisor. Las dos constantes, tanto beta como alfa, las tendremos que buscar en la hoja de datos de nuestro transistor, así que tendremos que ir a ella, buscarlo. En este caso, nuestra ganancia beta es 40, ¿por qué? Porque lo hemos mirado en el dataset y este caso es el BD135, que es un transistor PNPN. Mirándolo en el dataset obtenemos que la ganancia es 40. Pero lo vamos a hacer más fácil todavía. En vez de estar haciendo los cálculos a mano, que deberíais saber hacerlo porque no es nada complicado, vamos a usar una herramienta. Así que os invito a que entréis a recalc.rinconingenieril.es y ahí vamos a irnos a transistores y luego en la pestaña vamos a seleccionar BJT. Esto es una herramienta que he programado y que iré programando más para más componentes, pero en este caso es una herramienta que nos permite calcular las corrientes y la resistencia de base y además alfa a partir de la tensión de alimentación de nuestra carga, la carga que queremos controlar y la tensión de alimentación de la resistencia de base. Así que VBB, que es la alimentación de la resistencia de base, que por ejemplo si estuviéramos conectándolo a un pin de Arduino sería básicamente 5 voltios, por ejemplo, o 3,3, depende del Arduino que usemos. La tensión de alimentación de la carga, pues yo que sé, si es un relé y el relé lo estamos alimentando con 5 voltios, por 5 voltios. A lo mejor es un relé que la bobina se alimenta con 12, bueno, pues con 12. La resistencia de carga, en este caso como vamos a controlar un relé, vamos a necesitar saber cuál es la resistencia de carga de nuestro relé. Si vamos a la hoja de datos del relé la podemos obtener, nos lo va a dar el fabricante, y si no, pues cogemos un polímetro, lo ponemos en ohmímetro y medimos la resistencia entre los dos terminales de la bobina. El último parámetro que tenemos que introducir es beta, la ganancia, que como ya he explicado antes, en este caso, como es un BD135 transistor que estoy usando, la ganancia será 40, que la he buscado en la hoja de datos. Ahora le daremos a calcular y en la parte inferior nos dará toda la información del transistor: corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor, resistencia de base máxima para conseguir saturación, es decir, si ponemos una resistencia superior a ese valor vamos a estar en zona activa, si la ponemos inferior vamos a estar en saturación, y por último nos va a dar alfa, que como también he dicho es la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Si montamos el circuito vemos cómo el relé se activa a través de nuestro transistor, que es lo que nosotros buscábamos. Pero además nos damos cuenta de si empezamos a medir las corrientes de colector, de emisor, de base, que no son exactamente las que nosotros habíamos calculado teóricamente usando nuestra aplicación Recalc. ¿Qué ocurre? Bueno, que la resistencia que nosotros habíamos obtenido no es exactamente fácil de conseguir en el mercado, entonces ponemos una que sea parecida. ¿Qué ocurre si ponemos una que sea parecida? Pues que entonces ya estamos modificando todas las ecuaciones y por tanto las corrientes que vamos a obtener no son las mismas. Pero además hay que tener en cuenta una cosa, y es que la fuente de alimentación tampoco es perfecta, y como tampoco es perfecta no nos va a entregar los 5 voltios exactos y por tanto las ecuaciones también se nos vuelven a descolocar. Así que si vos queréis calcular con exactitud todos los parámetros del circuito, básicamente podéis hacer una primera aproximación con los valores que más o menos creéis teóricos y luego podéis medir y aseguraros con esas mediciones que hagáis de que se cumplen las ecuaciones y de que todo está correcto. Te invito a que te pases por recalc.rinconingenieril.es, le eches un vistazo a la aplicación y me digas qué otras herramientas quieres que introduzca en la aplicación y me lo digas, por ejemplo, por comentarios aquí abajo o a través de redes sociales o a través de un email, como quieras. Comparte el vídeo por todas las redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo tutorial.